Buen día, yo les voy a hablar sobre la redefinición de la época colonial y la independencia y etapa precolombina. Mi grupo está conformado por Romero Quiñones y Eric Javier, y quienes hablan están Miranda y Villegas. La crisis de los 1700. El principio del siglo XVIII ha sido para España y su imperio colonial el principio de una total nueva era. Los monarcas de la dinastía Borbón trataron de superar las maneras de gestión clásicas que caracterizaban a la postrada economía de España, impulsando un plan de modernización que tendía a ser española, una potencia industrial, con capacidad de competir con Inglaterra y Francia y suministrar sus mercados coloniales. Introdujeron las llamadas reformas borbónicas con una consecuencia de restricciones al negocio de las colonias y en especial al de la producción textil de la audiencia de Quito. En las décadas iniciales del siglo XVIII, se abrió en la Real Audiencia, lo cual podría definirse como el tercer y último lapso de colonización, que transcurrió marcado por una crisis frecuente. Después de casi 2 siglos de sobreexplotación, las masas indígenas estaban diezmadas por el trabajo y las enfermedades. A esto se sumaron los desastres naturales que azotaron el país. Los textiles quiteños perdieron vertiginosamente sus tradicionales mercados. Los productos similares europeos de mejor calidad y precio competitivo fueron paulatinamente desarmando a los productos de Quito. Consolidación del latifundio. Una confluencia de razones externas e internas alternadas por la aplicación de las reformas borbónicas determinaron la cual generalmente se ha denominado como la crisis de los 1700. De esta forma se acentúa el proceso de consolidación del latifundio como eje de todo el sistema económico, que se otorgó en buena parte a causa de las características de las sociedades nativas o indígenas, a quienes se compró en forma forzada o sencillamente se les despojó de su tierra. La necesidad de disponer de las significativas sumas de dinero lo llevaron a solicitar anticipos al patrono, con quien quedaba de esta manera permanentemente endeudado, y por consiguiente compelido a laborar sin probabilidad de renunciar a la hacienda. Los sobrantes obrajes se integraron a la composición de las haciendas y abastecían prácticamente el mercado local, enviando además una sección de sus productos al exterior, en particular al Valle del Cauca. En la costa, por otro lado, en especial en la segunda mitad del siglo, se otorgó una significativa alza de la producción y exportación del cacao. Cuento del periodo. La tardía actitud de España frente a lo acelerado desarrollo de la producción capitalista inglesa y su agresivo desarrollo comercial no ha podido modificar el curso de un proceso que había venido gestándose a partir de siglos atrás y que entonces se manifestaba en su madurez. En pocos años el nuevo virreinato ha sido suprimido, se adscribieron las jurisdicciones de Quito nuevamente al de Lima y se restauró su audiencia. El santuario, tanto las catedrales como las sociedades religiosas, habían logrado aumentar su riqueza y control ideológico político, que además se manifestó en el patronazgo del gran auge del arte colonial quiteño. A lo largo de su gestión en 1734 alcanzó Quito la tarea geodésica de la Academia Francesa que venía a medir un meridiano terrestre. Dichos alzamientos fueron reprimidos por las autoridades y los criollos blancos que temían que las ocupaciones de protesta tengan la posibilidad de crecer hasta transformarse en movimientos de enormes proporciones, como los que se brindaron en Perú y el elevado Perú liderados por Tupac Amaru y Tupac Katari. La corriente de reforma se acentuó a lo largo de la gestión del mandatario José García de León y Pizarro, una vez que se implantó en Quito el sistema de intendencias que limita las autonomías locales y regionales, concentrando el poder en manos de intendentes de varios niveles que respondían de manera directa frente a la corona. Fin de la época colonial. El Papa Juan de Velasco, jesuita riobambeño que marchó al exilio por la expulsión, redactó su Historia del Rey de Quito, o Reinado de Quito, obra monumental que ponía las bases de la conciencia quiteña y de la averiguación de dicha identidad, simultáneamente que fundaba
la historiografía nacional. La más grande figura del despertar intelectual y político fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Fue el eje de la cultura ilustrada de su tiempo y desarrolló una amplia actividad. Protegido por los nobles criollos, sus ideas contestarias y sus iniciativas de organización le trajeron problemas con las autoridades españolas que le expatriaron y lo encarcelaron. Desde el fin del siglo XVIII gobernó el barón Héctor de Carondelet, que tuvo una clara política pro-criolla y al mismo tiempo se esforzó por recuperar las jurisdicciones perdidas de la audiencia. A inicios del siglo XIX, las tendencias autonomistas estaban a la vista. Sus tendencias autonomistas respecto al metropolitano o metrópoli los conduciría en pocos años al rompimiento. A continuación les daré una breve biografía de los personajes que participaron en la redefinición de la época colonial y la independencia y etapa precolombina. Alcedo Herrera y Dionisio. Funcionario español nacido en Madrid en 1690, hijo de don Matías Alcedo y Herrera y de doña Clara Teresa Ugarte. Llegó a Quito para convertirse en el 20º presidente de la Real Audiencia de Quito, funciones que asumió el 30 de diciembre de 1728, con los cargos además de gobernador y de Popayán y capitán general de estas provincias. Se habla de una dichosa obra, la cual fue escrita por su autoría en el año 1741. De esta obra se lo acusó con justicia y palabras muy duras de haber plagiado dicha obra. Después de haber servido durante varios años a la corona española como presidente de la Real Audiencia de Panamá, volvió a Madrid, donde murió en el año de 1776, dejando numerosos libros, compendios y memorias. Pedro Vicente Maldonado, sabio investigador y geógrafo riobambeño, nació el 24 de noviembre de 1704. Realizó estudios fuera de la ciudad. Al terminar sus estudios volvió a Riobamba, donde por su gran talento y capacidad administrativa fue nombrado a la edad de 22 años alcalde ordinario de la ciudad, cargo desde el cual desarrolló una actividad en beneficio de la comunidad. En 1736 llegaron a Quito los miembros de la misión geodésica de Francia. Llegó a tener una estrecha amistad y les prestó además una invalorable ayuda en sus investigaciones y trabajos. En 1744 viajó a Europa y en Madrid hizo imprimir su célebre relación, que contenía todos sus trabajos e investigaciones. 2 años más tarde pasó a París gracias a las gestiones realizadas por la Condamine. Pudo asistir a las sesiones de la Real Academia de Ciencias. Y en 1747 lo nombró socio correspondiente. En 1748 viajó a Londres, Inglaterra, donde fue nombrado miembro de la Sociedad Real y muy joven, aún a la edad de 44 años, murió en dicha ciudad el 17 de noviembre de 1748. Sánchez de Orellana Fernando Pérez. Funcionario español nacido en la Tacunga en el año de 1723, hijo de don Pedro Javier Sánchez de Orellana, segundo marqués de Solanda, y de doña Francisca Rosalía Rada y Alvarado. Felipe V consideró que el joven Sánchez de Orellana era oriundo de Quito. Exigió que consignara en la tesorería de la Real Audiencia la cantidad de 1.000 pesos fuertes. Incumplida este requisito, extendió al respectivo nombramiento por cédula del 27 de julio de 1744. Viendo que los guardianes de la cárcel impedían la libertad del prisionero, las turbas se lanzaron furiosas contra la casa del presidente Sánchez de Orellana, quien hubiera sido asesinado de no medir la actitud valerosa del guardián personal, que contuvo a balazos a los osados asaltantes. Dedicado al servicio de Dios, don Fernando Félix Sánchez de Orellana, tercer marqués de Solanda, murió repentinamente el 5 de noviembre de 1724. Juan Pío Montúfar, ciudadano quiteño, nacido el 29 de mayo de 1758, hijo de don Juan Pío Montúfar y Fraso.
Después de la temprana muerte de su madre y después de su padre, Juan Pío y sus hermanos pasaron a vivir con sus abuelos maternos en una mansión cercana a la Plaza Grande, en el mismo lugar que hoy ocupa la poco conocida Plaza Chica. Estudió además gramática y latina y llegó a dominar el idioma. En el acta de posesión de las nuevas autoridades quiteñas, Montúfar recibió el cargo de presidente de esta. Con el trato de su Alteza Serenísima, motivo por el cual varios historiadores consideran que este hecho, como un intento de instaurar una monarquía quiteña separada de la española y con la cabeza en el marqués. En 1809 encabezó la junta que se rebeló contra la audiencia precedida por Ruiz del Castillo y proclamó la independencia en nombre de Fernando VII. Al año siguiente logró escapar de la represión española, pero finalmente fue apresado y deportado a Cádiz, donde murió. Tupac Amaru. José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, fue un revolucionario peruano, nacido en el año 1738, fue descendiente de Tupac Amaru I, último soberano de los incas. Cuando José Gabriel Condorcanqui se puso al mando de los indígenas para luchar contra las autoridades españolas que pretendían colonizar Perú, adoptó su nombre. El inicio del fin del Imperio Español en América sucedió entre los siglos XVIII y XIX. Una vez que los nativos o indígenas se levantaron contra las cargas fiscales, el Imperio Español padecía inconvenientes económicos bastante graves por los diferentes conflictos mundiales, de manera que impuso una secuencia de impuestos a los nativos o indígenas, lo cual perjudicó gravemente a las clases más bajas, en medio de las que está la población indígena. Además, los nativos o indígenas estaban forzados a laborar por salarios ínfimos en tareas domésticas, agrarias o mineras. Fueron un grupo de situaciones las que hicieron que los nativos se levantaran contra el Imperio Español. Fue el 4 de noviembre de 1780 cuando comenzó una rebelión y la acompañaban los mestizos criollos indígenas y libertos negros. Tupac Amaru se autodominó como soberano del Imperio Inca e hizo todo lo posible por negociar la rendición del Cusco. Tupac Amaru y sus fuerzas fueron derrotadas en abril del año 1781. Las autoridades españolas apresaron al revolucionario ejecutando a su familia para que hablaran y lo sometieron a varias torturas más atroces, llegando incluso a estirar sus extremidades con caballos. La muerte de Tupac Amaru marcó el fin de un ciclo de revoluciones indígenas anticoloniales. Tupac Katari. Tupac Katari nació en 1950 en Ayllú, provincia de Sicará. En agosto de 1780 tuvo como fin fundamental la localidad de Bienestar por ser la más populosa y centro de poder español. El 14 de marzo de 1781, los vanguardias de sus fuerzas aparecieron en los elevados que la rodeaban la localidad, aun cuando para entonces ya poseían la completa protección. En pocos días, unos 40.000 hombres cercaban la localidad y empezaron un asedio que duraría aproximadamente 3 meses. 5 de junio, Sorota, capital de la provincia de Larecaja, la misma que en manos de los rebeldes fue caída el 4 de mayo. Una vez que se alcanzó un volumen suficiente a cielo abierto y la inundación arrasó las defensas de la metrópoli, permitiendo el acceso de los sublevados. La urbe ha sido plenamente saqueada. El 3 de noviembre se firmaron las llamadas paces de Patamanta. Acordó de poner las armas tras ser presionado por algunos de sus seguidores. Fue apresado el 9 de noviembre de 1981 tras un rápido juicio en Peñas. El día 13 de noviembre, a las 12 de la noche, se dicta la sentencia y es ajuiciado el 14, siendo descuartizado, su cuerpo atado por las extremidades a 4 caballos y luego exhibido señal de encarnamiento. Dibuja José. Funcionario español y coronel de los ejércitos realistas, nacido en la villa de Benavente, en Castilla la Vieja,
La primera vez que vino a América fue por el año de 1740, y luego de haber regresado dos veces más, en 1749 acompañó a la familia del virrey Alonso Pizarro y se radicó en la ciudad de Bogotá. El 5 de mayo de 1764 le fue concedida la cédula por medio de la cual se lo nombraba presidente de la Real Audiencia de Quito, cargo del cual se posicionó 3 años después, y el 8 de julio de 1767. Habían transcurrido solamente 3 semanas desde que asumiera dicho cargo, cuando a través del virrey de Bogotá recibió un oficio y una cédula del Real de Carlos III, por medio de los cuales se le ordenaba que todos los jesuitas que existieran en Quito y en todos los demás lugares sujetos a la audiencia fueron hechos prisioneros y luego expulsados irremisiblemente de los dominios de España en América. Varios acontecimientos de gran trascendencia ocurrieron durante su mandato, y en todos ellos demostró el noble espíritu y la benignidad que los distinguió como uno de los mejores y más justos presidentes de la audiencia. En el año 1778, al terminar su mandato, regresó a España para vivir sus últimos días, pues ya tenía 70 años de edad. Carlos III de España. Primogénito del matrimonio formado por Felipe V de Borbón, primer monarca de esta dinastía que ocupó el trono español, y de su segunda esposa Isabela Farnesio. Carlos III nació el 20 de enero de 1716 en Madrid, en el antiguo Alcázar de los Austrías. En cuanto a la política exterior, Carlos III realizó importantes reformas sin quebrar el orden social y político y económico básico. Con ayuda de un equipo de ministros y colaboraciones ilustrados, como el marqués de Esquilache, el conde de Aranda, Pedro Rodríguez de Campomanes, el conde de Floridablanca, Ricardo Blanc y Jerónimo. Cuando el rey murió en 1688 terminó la historia del reformismo, ilustrado en España, pues el estallido de la Revolución Francesa el año siguiente provocó una reacción de terror que convirtió el reinado de su hijo y su sucesor, Carlos IV, en periodo mucho más conservador. Y enseguida la invasión francesa arrastraría el país a un ciclo de revolución y reacción que marcaría el siglo siguiente, sin dejar espacio para continuar un reformismo sereno como el que había reformado Carlos III. Manuela Cañizares fue una heroína y patriota ecuatoriana que nació en Quito el 27 de agosto de 1769. Sus padres fueron don Miguel Cañizares y doña Isabel Álvarez Cañizares. La infancia de Manuela transcurrió al lado de su madre sufriendo carencias económicas debido a que su padre nunca se hizo cargo de ellas. Manuela nació con un espíritu libre y desde muy joven estuvo en contra de la injusticia. Se identificó en la lucha que los criollos tenían contra las autoridades que lo liberaban de la audiencia de Quito, las cuales se oponían a respetar los derechos ciudadanos de sus habitantes. Cañizares en reiteradas ocasiones llegó a prestar su casa para que los quiteños realizaran sus reuniones, que tenían prohibidas. La noche del 9 de agosto de 1809, los patriotas quiteños tuvieron un momento de debilidad, el cual pudo hacerse fracasar el movimiento revolucionario. A este respecto, Manuela se paró con firmeza y gran carácter delante de ellos con el objetivo de incentivarlos a continuar con las planes. El 2 de agosto de 1810, los patriotas quiteños fueron asesinados y Manuela Cañizares fue ferozmente perseguida por las autoridades reales. Para Manuela se pedía la pena de muerte y al mismo tiempo que fue víctima de diversas difamaciones hasta llegar a ser calificada como prostituta. Cuando Cañizares pudo regresar a la ciudad, pasó a refugiarse en casa de unos amigos muy cercanos, que vivían en el barrio llamado San Roque. Después de hacer su testamento, sufrió un accidente que la dejó convaleciente y que finalmente acabó con su vida el 27 de agosto de 1814, el mismo día que cumpliría otro año más de vida. Su vida radicó en luchar por el patriotismo, por dedicarle amor al pueblo, llegando a ser una inalcanzable luchadora. Carlos de Montúfar nació el 2 de noviembre de 1780 en Quito, tercer hijo de los nobles criollos Juan Pío de Montúfar y Larrea, segundo marqués de Selva,
y Teresa de la Rea y Villavicencio. Sus estudios de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde se graduó en 1800. Permaneció algún tiempo en España. Allí tomó parte de la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa y participó en la batalla de Bailén en 1808. La Junta de Sevilla le envió a América en 1810 a visitar Caracas, Cartagena y Quito para formar parte del gobierno. Formó parte del movimiento patriótico y fue designado jefe de las tropas por la Junta de Quito en noviembre de 1810. Luchó contra Joaquín Molina en 1811. Cuando esta ciudad fue ocupada por el general Montes, intentó organizar la residencia en 1812. Fue capturado por los realistas en 1813 y enviado preso a España. Durante el viaje logró evadirse y se unió a Simón Bolívar en 1814. En la batalla de Cuchilla de Tamo en 1816 fue hecho prisionero y posteriormente ejecutado en Buga el 3 de septiembre de 1816. Riofrío José fue un patriota religioso nacido en Loja a fines del siglo XVIII. Había sido ordenado sacerdote muy joven el 6 de enero de 1787. Al poco tiempo fue enviado a cumplir labores misionales en la región de las Marinas, en el oriente, donde permaneció por algunos años. En 1808 fue designado párroco de Pintac. Por esa época ya se había identificado con las ideas emancipadoras. En 1809 prestó su valioso servicio a la nueva Junta Suprema e influenció con su condición de sacerdote para ganar la voluntad del pueblo. Fernando VII fue rey de España, Escorial de 1784 y Madrid de 1833. Era hijo de Carlos VI, con quien mantuvo muy malas relaciones. Ya como príncipe de Austria, conspiró contra su padre, agrupando a su alrededor a los descontentos con la política del válido Manuel Godoy. Simón Bolívar. Él nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y María Concepción Palacio, aristócrata y terratenientes criollos. En 1823 él llegó al Perú, donde se organizó el Ejército Unido Libertador, que logró las victorias de Junín y Ayacucho en 1824. Permaneció en Lima en 1826, organizando la Federación de los Andes, que había proyectado unir la Gran Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Panamá y Ecuador. José San Martín. Él nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorra. Él había estudiado la carrera militar en España. Había combatido contra los moros, los franceses y portugueses. En 1808 luchó contra el ejército napoleónico que había invadido España. En 1812 decidió viajar a Buenos Aires para ayudar a la independencia americana. José Joaquín Dolmen nació en Guayaquil en 1780 a 1847. Fue político y poeta ecuatoriano, hijo de un padre español y madre guayaquileña. León Febres Cordero nació en Guayaquil en 1931 a 2008. Fue un político ecuatoriano, fue presidente de la República en el 84 al 88. Fue un ingeniero titulado en Estados Unidos, fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil antes de afiliarse al Partido Social Cristiano. Gregorio Escobedo fue un militar patriota de la independencia a fines del siglo XVIII en Arequipa, Perú. Fue hijo de don Ramón Escobedo y María Manuela Rodríguez. Habían llegado a Guayaquil en el año 1818 como segundo jefe del batallón realista. Rafael María Jiménez fue un patriota y prócer de la independencia. Había nacido en Guayaquil el 22 de agosto de 1789, hijo del señor Francisco de la Cruz. En el año 1808 tuvo el grado de subteniente y la tercera antigüedad, entre 30 cadetes, luego de servir durante casi 12 años en España. Volvió a Guayaquil a principios de 1820 con el grado de teniente coronel. Francisco Roca
Fue un patriota y prócer también de la independencia. Nació en Guayaquil el 6 de junio de 1786, hijo de un comandante, Bernardo Roca y Liceras, y doña María Ignacia Rodríguez y Carrascal. Había estudiado en las escuelas y colegios de una ciudad natal desde temprana edad. Fue uno de los más activos protagonistas de la idea de la emancipación y un activo y puntual asistente a las reuniones secretas de los conspiradores. Antonio José de Sucre, nacido en Comuna, actualmente Venezuela, el 3 de febrero de 1795. Muere en la Sierra de Berruecos, Colombia, el 4 de junio de 1830. Había sido un militar político considerado como prócer de la independencia hispanoamericana. Se había unido desde muy temprano a la causa emancipadora, pero cobró protagonismo cuando, cercaba entre los 1819, se había vuelto uno de los lugartenientes más importantes de Simón Bolívar. Francisco de Paula Santander, dirigente de la independencia de Colombia, Rosario y Cúcuta, 1792, en Bogotá, 1840. Tuvo el doctorado en Derecho. A los 17 años se unió enseguida al movimiento revolucionario contra la dominación colonial. Combatió en diversas campañas hasta que Simón Bolívar le ascendió a general y jefe del Estado. Manuela Sáenz, también llamada Manuelita Sáenz, en Quito, 1795, Paita, Perú, 1856. Fue una patriota, esposa del doctor John Storm. En 1817 se convirtió en el amante de Bolívar. En 1822, a la que acompañó en todas sus campañas y a la que en una ocasión salvó la vida. Obispo Cuero y Caicedo. Quiteño, nacido en la ciudad de Cali. Algunas sostienen que había nacido en Popayán, Colombia, el 11 de septiembre de 1735, hijo de Fernando Cuero y Pérez, de Bernabela, Caicedo y Jiménez. Inició sus estudios becado en el seminario de Popayán. En 1756 se habría graduado de bachiller. Más tarde, en 1789, fue nombrado rector de la Universidad de Santo Tomás, cargo en el que fue reelegido en varias ocasiones. Juan Larrea, nació en Bilbao en 1895, murió en Córdoba en 1980. Fue poeta y ensayista español. Su obra poética, escrita mayoritariamente en francés, se inscribe dentro de la corriente surrealista, archiverio de profesión. Comenzó su labor literaria en las revistas ultraístas Grecia y Cervantes. En 1919 publicó sus primeros versos. Militó luego en las filas de Creacionismo Anónimo por el fundador del movimiento Vicente Huidobro. En 1926 se trasladó a Perú y fundó junto con César Vallejo, la revista Favorables París, poema cuyo primer número incluía un manifiesto de carácter surrealista. Juan José de Salinas y Zenita Boya. Nació en el territorio conocido actualmente como Valle de los Chillos, el 26 de noviembre de 1755. Es hijo legítimo de Diego Salinas, y su padre, Diego Salinas, nació en Mujica a principios del siglo XVIII. Se estableció en Quito, se casó el 7 de julio de 1737 con doña María Ignacia. Juan se educó en Quito en el Colegio Real de San Fernando y obtuvo el título de maestro en filosofía. En 1777 se hizo oficial del ejército. Fue cadete y oficial de jefe de la escolta del presidente de la audiencia, José Dibujo. Ante Antonio, doctor, patriota quiteño, nacido en Urcuqui, provincia de Imbabura, el 1 de febrero de 1771, hijo del doctor Gaspar Ante y Donoso de la señora Isabel López. En 1797 se graduó de doctor de Derecho Civil Canónico. Desde muy temprana edad comprendió que el hombre y la patria no podían estar subyugados por un gobierno absolutista y abusivo. Fue por eso que a los 27 años, en la edad en Quito, cuando ya era uno de los letrados más notables de su tiempo, se había convertido en un ardoroso predicador. Gracias.